Hola Esmeralda de Dios, princesa amada de Papito Dios. La comunidad Chequiná de la Misericordia te está invitando en este momento a un programa de edificación para que cada día seamos las mujeres sabias que edifiquemos la casa. Por eso en este momento no te vayas a perder nuestra cita semanal. Eres bienvenida. Bueno, entonces vamos a presentarnos delante de nuestro Padre Dios para que sea Él el que nos guíe en este momento, para que sea Él el que nos enseñe de su palabra, qué es lo que quiere realmente que nosotros sigamos aprendiendo, sigamos creciendo, para que podamos aplicar, para que sigamos el camino que tanto le interesa a nuestro Padre Dios. Entonces pongámonos en la presencia de nuestro Padre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, bendito y adorado, gracias te amo, Señor, por este momento. Gracias por permitirnos estar aquí contigo. Gracias por darnos este espacio, Señor. Gracias por darnos la vida, por permitirnos el trabajo, por darnos la salud, por permitirnos la familia, en fin, tantas cosas y tantas bendiciones que recibimos a diario. Pero también darnos este momento, Señor, para estar aquí en tu presencia, para poder escuchar de tu palabra y de tus enseñanzas, Señor. Que como siempre, Señor, tú tienes grandes cosas que decirnos, Dios. A veces no entendemos y no comprendemos qué es lo que está sucediendo y por qué a veces nosotros nos limitamos a desaprovechar tantas cosas maravillosas que tú nos das. Y cuando ya no las tenemos, Señor, es cuando nosotros entramos a valorarlas. Pero Padre eterno, aquí estamos porque queremos seguir fortaleciéndonos, Señor. Tu palabra dice en Oseas 6:4, que tu pueblo se ha perdido por falta de conocimiento, Señor. Nosotros queremos reencontrar el camino, Señor. Nosotros queremos reencontrar esa vía que lleva hasta ti, Señor. Danos la posibilidad de poder ser contadas dentro de tu pueblo escogido, entre tu linaje real, de tu nación santa. Poder ser adoptados por ti, Señor, como parte de tu pueblo, para que podamos contar contigo la posibilidad de disfrutar esas moradas eternas que nuestro Señor Jesucristo fue a preparar para aquellos que sean salvos, Señor. Por eso, Señor, seguimos aquí insistiendo ante tu presencia, para que tú nos sigas enseñando. Te damos gracias, Padre Santo, te pedimos que la sangre de Cristo Jesús hoy sea aplicada sobre nuestras vidas, para que seamos redimidas del control del enemigo y que por tu sangre poderosa, amado Jesús, nosotros seamos perdonados y limpios, y que siendo limpios podamos estar en la luz, en la comunión con nuestros hermanos y contigo, amado Rey, para que así, limpios, perdonados, seamos justificados delante del Padre como si nunca hubiésemos pecado, y asimismo, Señor, podamos vivir en la santidad mientras nos encontremos en la tierra. Hoy te damos gracias, Padre Santo, y sabemos que si te pedimos la presencia de tu Espíritu de amor, tú nos lo concedes, Señor. Por eso en este momento te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, venga en este momento a nuestras vidas, que sea Él el que nos traiga la revelación de tu palabra, para que esa palabra la podamos comprender, la atesoremos en nuestro corazón, la apliquemos, Señor, y no solamente eso, la podamos proclamar a nuestros hermanos, para que ellos también tengan la oportunidad de ser salvos, así como tú nos das a nosotros la oportunidad. Gracias, Padre Santo. Te ponemos en tus manos a nuestra familia, te ponemos en tus manos el control de todas las cosas que nos puedan distraer, para que realmente te dediquemos este tiempo a ti. Cómo es de agradable cuando alguien nos presta atención realmente. Y yo creo que si a nosotros nos agrada que nos presten atención cuando les hablamos, así yo creo que te sientes muy bien cuando tú nos hablas, Señor. Que nosotros te respetemos, te valoremos, te honremos escuchándote correctamente, y que poniendo atención como debe ser, Señor, sigamos aprendiendo. Gracias, Padre Santo. Hoy te alabamos y te bendecimos. Bienvenido, Espíritu Santo. Enséñanos sobre la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno,
Hoy vamos a trabajar un texto muy lindo, muy hermoso, de verdad, porque nos vamos a dar cuenta de para qué nos puede servir la palabra, ¿sí? Porque a veces, pues a uno le dicen, estudie la palabra, lea, conozca la palabra, lea el evangelio, bueno, en fin, tantas cosas. Pero a veces uno dice, ay, pero ¿para qué? Es que yo no lo entiendo, o sea, como que, ¿cómo la voy a aplicar? Y resulta que saber la palabra de Dios nos va a dar la posibilidad de ayudarnos en varias cosas, ¿sí? Entonces, por eso debemos aprender la palabra de Dios. Y una de las cosas que yo me preguntaba, ¿sí? Sobre la palabra de Dios era, o no tanto sobre la palabra de Dios, es si nosotros estuviéramos en peligro, si nuestra vida estuviera en peligro o estuviéramos enfermos o hubiese una amenaza, un riesgo de algo, nosotros ¿qué es lo que primeramente hacemos? Y generalmente nosotros buscamos ayuda de alguien que esté cerca, vamos a un médico, vamos, si es una situación financiera, mirar a ver quién nos facilita los recursos, en fin, o sea, es curioso cómo nosotros ante una situación de riesgo, o una circunstancia adversa, nosotros nos movilizamos a que hayan personas que nos ayuden, ¿sí? Y la otra pregunta que yo me hice después es, si a nosotros nos pinchan un ojo, ¿sí? Que a veces uno se chuza, decimos aquí en Colombia, se chuza o se pincha el ojo, wow, ahí mismo uno corre, se tapa el ojo, a uno le arde, llora, o sea, se llorosea el ojo, en fin, y duele mucho cuando uno se pincha un ojo. Y curiosamente, hay un texto que en la palabra está en Proverbios capítulo 7, versículo del 1 al 3, que dice lo siguiente: obedece mis palabras, hijo mío, guarda en tu mente mis mandamientos, obedece mis mandamientos y enseñanzas, cuídalos como a las niñas de tus ojos, y vivirás. Átalos a tus dedos y grábalos en la mente. Y aquí me parece bien interesante en este versículo porque dice que cuida las palabras de Dios como a las niñas de tus ojos. Y sí, oiga, qué cosa tan tremenda, como a unos le duelen cuando a uno le pichan los ojos. O a uno directamente, o le cae de pronto limón. ¡Ay, Dios mío, cómo arde de bárbaro esto! Y uno busca, si a ti te cae un objeto extraño, una arenita nomás, uy, ¿cómo se te pone el ojo? Se pone colorado, se te inflama, te llorosea todo el tiempo, y hasta que no sacas ese cuerpo extraño de tu ojo, no estás bien, ¿cierto? Estás incómodo, estás molesto, entonces estás allí tremendo. Y aquí estás diciendo que nosotros deberíamos cuidar la palabra de Dios en nuestras vidas así como cuidaríamos nosotros nuestros ojos, que es como que nos quedáramos ciegos, como que nos incomoda todo. Y cómo es de tremendo esto, cuando nosotros nos quedamos, que nos tienen que cubrir la vista. No sé si has hecho ese ejercicio simplemente de cubrirte la vista y tratar de movilizarte hasta por los sitios que comúnmente conoces, y tratas de movilizarte y te tropiezas y te incomodas y te molesta. Si alguien llega y te cubre los ojos, te incomoda grandemente porque es algo que, o sea, como que te quitaran la visión. Y de alguna manera estos tres versículos nos están hablando de que nosotros posiblemente tenemos la costumbre, ante las circunstancias, ante las amenazas, ante los peligros, nosotros vamos y buscamos personas, ¿sí? Pero no buscamos la palabra de Dios. No es la costumbre. Ojo con esto, no es la costumbre. La costumbre es buscar a personas. Y a veces nos encontramos con personas que
en vez de ayudarnos, nos meten en mayores problemas, ¿sí? Aquí dices que obedece mis mandamientos y enseñanza. Cuídalos como a las niñas de tus ojos. Y lo más importante que dice ahí, y vivirás. O sea que la palabra de Dios nos da la posibilidad de vida, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos en esta situación de conocer la palabra de Dios, de aprender de sus mandamientos, de guardarla en el corazón, nos está diciendo que en esa palabra nosotros vamos a encontrar vida. Acordémonos que la palabra de Dios dice, cuando dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, en varios apartes bíblicos nosotros vamos a encontrar que la palabra de Dios es la vida. Y a veces nosotros no estamos conscientes de eso y de verdad estamos buscando la vida en otras partes muy diferentes a donde debería ser. Por eso este tema nos hablará precisamente de esas como ventajas, esos beneficios que tú tienes cuando guardas la palabra de Dios en tu corazón. ¿Por qué es importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios? Aquí en primer momento nos está diciendo que vamos a vivir si guardamos la palabra de Dios, si la hacemos realidad, si la aplicamos, o sea, si la atesoramos. No solamente los mandamientos, sino las enseñanzas, o sea, las razones, como las justificaciones, los argumentos que nuestro amado Padre a través de su palabra nos enseña. Nos está indicando que solo por medio de esta palabra nosotros vamos a vivir, y tengamos presente que nos va a dar es una vida no solamente aquí en la tierra, sino en el cielo también. Y yo quiero que pasemos un poquitico por varios versículos que nos van a dar claridad de qué es lo que la palabra de Dios nos enseña, o sea, qué es lo que nos va a dar la palabra de Dios, para qué nos sirve la palabra de Dios. Y nos damos cuenta de que es fundamental la palabra de Dios en nuestra vida, que de verdad aprendamos a darle ese lugar importante a la palabra de Dios. Yo me acuerdo que antes de que yo conociera del Señor, antes de que conociera la posibilidad de que yo podía estudiar la palabra y demás, empezar a conocer todos esos misterios, de verdad uno tiene muchos problemas. Tiene las dificultades con la pareja y entonces uno empieza a sacar una cantidad de argumentos. Imagínense, con mi esposo que somos psicólogos, entonces uno trataba de argumentar cualquier situación para saber quién era el que ganaba en la pelea, ¿no? Entonces uno argumentaba con una cantidad de situaciones, de conceptos que uno pues había aprendido, había experimentado, lo que sea, pero la verdad nunca había pensado que la palabra me podía servir para solucionar problemas. Que de pronto un problema económico y sí, que menos, usted ante un problema económico va a un banco, va a donde alguien que le preste dinero, qué sé yo, pero no vas a la palabra de Dios porque, a ver, un libro, ¿qué te va a decir un libro? ¿Sí? Entonces yo era así, yo no tenía ese valor por la palabra de Dios, pero a medida que lo fui conociendo y fui aprendiendo, las cosas que he conocido y las soluciones que he obtenido en los problemas de cambio de trabajo, de situaciones familiares, de problemas con los hijos, de problemas en las finanzas, de alguna decisión importante, hasta para saber qué odontólogo me servía para el trabajo de mis dientes. Así de sencillo. Entonces, hay muchas cosas que el Señor le puede a uno enseñar a través de la palabra. Pero yo quiero que nos centremos en estas 6 enseñanzas que considero son muy importantes para que nosotros la tengamos presente y que, verdad, aprendamos a valorar la palabra de Dios. Y la primera enseñanza, cuando nosotros guardamos la palabra, nosotros podemos ser protegidos. Podemos ser protegidos. Y es tremendo,
porque ser protegidos por Dios, imagínense el que ha creado los cielos, la tierra, ha creado todo lo que estás observando y dice ser protegido por Dios. Y uno no lo piensa, no lo cree al principio, esa es la verdad. O sea, seamos sinceros, uno no lo cree. Uno dice, no, pero es que tengo esto, no voy a ir a buscar hasta un policía, lo consigo para que me protejan. Pero cuando uno empieza a saber que Dios sí existe y Dios es un ser, es una persona, lo podríamos ver claramente cuando nosotros estudiamos la Trinidad y sabemos que son 3 personas diferentes, un solo Dios verdadero, nos está hablando de personas, o sea, es una persona que existe, es una persona que se manifiesta. Entonces, aprender a que Dios me protege es una bendición. Y para ello podemos mirar este texto en el Salmo 34, en el versículo 7. Dice, y pongamos cuidado, dice, el ángel del Señor protege y salva a los que le honran. Imagínense. El ángel del Señor protege y salva a los que le honran. Eso es en esta versión Dios habla hoy. Y miremos qué dice la versión Jerusalén. Dice, acampa el ángel de Yahweh en torno a los que le temen y los libre. O sea, quiere decir que cuando nosotros confiamos en el Señor, Él va a mandar los ángeles celestiales, los que le sirven a Él, y va a hacer que ellos nos protejan, que nos rodeen para hacer el escudo, ¿cierto? Y ese escudo hace que nosotros nos libremos de cualquier situación, de cualquier ataque que podamos vivenciar. Hay cosas que uno no logra comprender de verdad. Por ejemplo, alguna vez venía en un bus de transporte urbano. Fue bien particular ese día porque yo me subí así como a la carrera, quería llegar pronto a la casa. Fue muy raro, venía un bus casi totalmente vacío. Había que bajar por la puerta, salir del bus por la puerta de atrás, y en la silla del fondo estaba un señor. Sí, bueno, yo me senté adelante mientras llegaba, pero cuando fue a llegar, pues me pareció curioso porque el señor me miró y como que se sonrió. Esas cosas que a ti te da como escalofrío, pero bueno, ya me estaba bajando. Cuando me he bajado, fue raro, fue muy raro, porque como no sé cómo, o sea, me fui bajando y como que pareciera, o sea, yo no sentí que me doliera el tobillo ni nada, pero pareciera que me hubiera tronchado, o sea, decimos así, o sea, doblado el tobillo, y cuando yo me di cuenta fue que iba cayéndome, y o sea, cuando me caí, generalmente tú te caes y te vas para el frente, ¿no? Porque te estás bajando una escalera. Curiosamente fue para atrás. Lo curioso fue que en ese momento mismo el conductor del bus arranca y yo lo único que sentí fue que alguien con una mano, o sea, yo sentí una mano, me la puso aquí en la cabeza y me hizo así. Fue particular porque yo sentí que, o sea, yo generalmente me pongo me recojo el cabello y sentí que el cabello me hizo así. Yo quedé así como que quedas sorprendido, como que quedas, pero lo que me impactaba era haber sentido esa mano que me protegía. Y cuando yo sentí eso, dije, si yo me voy un poquitico más para atrás, o sea, me corta la cabeza del bus, porque me estaba golpeando, era con el guardabarro de atrás. Yo quedé impactadísima, o sea, fue tremendo. Y fue bien raro porque pues yo llevaba poco tiempo de haber conocido al Señor. Pues llegó gente a recogerme y todo y no me dolía absolutamente nada. Era súper sorprendida. Y pues me voy caminando, siempre habían 2 cuadras, o sea, 2 manzanas para llegar a mi casa. Y me voy caminando y yo, pero, o sea, ¿qué pasó? Me sorprendí, ¿qué pasó? Cuando fue bien interesante porque venía a mi cabeza cuando Isaías decía que pasarás por los ríos y no te ahogarás.
y pasarás por el fuego y no te quemarás, sí, pasarás por los ríos y no te ahogarás, pasarás por el fuego y las llamas no arderán en ti. Y me quedaba ese texto, yo no lo conocía en ese momento, casi no había estudiado porque estaba apenas empezando el camino del Señor. Y fue impresionante porque me quedaba, y pasarás por los fuegos, no te ahogarás y pasarás por el fuego y las llamas no arderán en ti. Yo, Dios mío, Señor, o sea, fue tu mano la que me protegió. Y ahí en ese momento, este salmo que dice ahí, el ángel del Señor protege y salva a los que oran al Señor, se hizo realidad para mi vida. Entonces yo puedo decir, sí, el Señor sí salva a los que están con Él. El Señor sí los protege. ¿Cómo? No sabemos. Pero que el Señor está pendiente de nosotros, está pendiente de nosotros. Entonces, la palabra de Dios, cuando tú la guardas en tu corazón, cuando tú le das el lugar que corresponde, trae una protección para ti. Pero no solamente eso. La palabra del Señor hace que tú seas escuchado por Dios. Escuchado por Dios. Y voy a hacer la referencia al texto que está en Lucas 18, del 1 al 8, que nos habla de esa viuda, ¿cierto? Y del juez, el juez que no le quería escuchar, el juez que no quería hacerle caso a esta viuda, y la viuda insistiendo porque pues no le estaban dando a ella la posibilidad de tener finanzas, por decirlo así. O sea, no le estaba haciendo justicia a este juez. Y entonces, en últimas, el juez dijo, hoy si yo no le hago, o sea, como si yo no le hiciera justicia a esta mujer, entonces, ¿qué? Vamos a mirar qué dice en el versículo, dice, Dios, en el versículo 4 dice, Dios no hará justicia a sus elegidos que están clamando a él día y noche, y les hará esperar. Él hará justicia pronto. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que él se cuestionó y dice, ¿será que a esas personas que claman al Señor Dios no les hace justicia? ¿No les responderá pronto? Aquí nos está diciendo que sí. El Señor sí hace justicia. Si tú clamas, y ojo, de día y de noche, clamando a Él de día y de noche, Él no los va a hacer esperar. Es necesario hacer ese, clamor. Y es importante que tengamos presente lo que la palabra dice ahí. ¿Por qué? Una cosa es el clamor y otra cosa es la oración. En la oración tú puedes hablar, dialogar. Estamos nosotros hablando, estamos nosotros dialogando. Pero un clamor es yo llegar a la presencia del Señor con un dolor en mi corazón, y desde mi corazón, desde bien profundo en mi corazón, le exponga mi dolor, exponga mi angustia, que eso es lo que el Señor a veces quiere, que a veces uno no entiende, uno va allí a la presencia del Señor, Dios perdóname porque esto y aquello y lo demás allá, y es como una lección. No. El Señor quiere que nosotros mostremos el dolor que sentimos cuando lo lastimamos a Él por nuestro pecado. Asimismo, ese dolor profundo de la angustia que yo siento por algo en específico, eso es lo que es el clamor. O sea, un clamor que sale de parte de mí, ¿sí? De mi adentro, de mis entrañas. Eso es lo que Dios quiere. Por eso, cuando escoge a Moisés, dice, yo escuché el clamor de mi pueblo, o sea, esa angustia, esa desesperación, esa esclavitud en la que estaba el pueblo. Entonces, por eso es que es importante que nosotros sepamos hacer oración de clamor. ¿Y para qué? Para que Él nos escuche, para que Él nos dé una respuesta, ¿sí? Y uno a veces dice, ¿pero cómo? ¿Usted qué cree? ¿Que Dimas al lado de nuestro Señor Jesucristo no estaba así como angustiado diciendo, oh no, o sea, si tú puedes, Dios, por favor, que yo pueda estar contigo en el paraíso? En ese momento él sabía que se iba a morir y que se iba a condenar. Entonces es como esa cuestión, por favor, tenga misericordia de mí. Yo sé que soy malo, pero por favor, si tú lo puedes hacer, ayúdame. Entonces, importantísimo esta situación de saber que cuando yo escucho la palabra y
le doy la honra al Señor, el Señor me escucha. Y yo cuando utilizo la palabra de Dios para orar, porque hay unas oraciones espectaculares, ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, la oración de Judith, ella lo hizo fue con ese clamor, con esa angustia de ayúdame tú, o sea, no veo a nadie más que pueda hacer lo que yo puedo hacer, ayúdame tú porque yo no puedo. Y es impresionante lo que en la oración muchas veces se puede ver en el clamor. Un tercer momento que nosotros vemos y que es muy importante, que aparte de que Él me puede proteger, Él me puede escuchar, es algo que a nosotros nos angustia mucho. ¿Qué nos angustia mucho? Nos angustia tremendamente que nuestra familia esté bien. La protección de nuestros hijos, la protección de nuestro esposo, todo eso. La palabra de Dios protege a la familia. Eso es muy claro. Dice, en el Salmo 112, versículos 7 y 8 dice, no tiene que temer malas noticias. Firme es su corazón en Yahvé, está confiado. O sea que si nosotros confiamos en el Señor, si realmente confiamos, esa palabra es tremendamente clara. Si yo confío en el Señor, no tengo por qué estar temiendo. Descansa mi alma en el Señor. O sea, cuando yo confío en el Señor, sé que Él va a hacer algo. O sea, puedo ser claro de que Él es esa persona que ya tiene en sus manos la situación y Él va a hacer todo. Así como cuando tú tienes un problema legal y confías en un abogado, entonces vas y le hablas a ese abogado, le entregas los papeles y todo, y sabes que ese abogado está haciendo algo por ti. Así mismito debe ser la confianza que yo debo tener cuando yo hablo con mi Padre, ¿sí? Que no lo vea no quiere decir que no exista, porque Dios es un Dios viviente. Entonces, cuando yo hablo con mi Padre, yo puedo estar tranquila. O sea, cuando yo confío en Él, yo puedo estar tranquila de que Él organizará las cosas como mejor deben salir. No es como yo quiera. No, es como Él considera que deben salir mejor. Entonces, debo estar confiada en que Él hará lo mejor. Acordémonos que sus pensamientos son más altos y sus caminos mucho mejores. Entonces, tenemos que tener presente eso. Si yo confío en el Señor, yo no tengo por qué estar viviendo angustiada, preocupada, llorando, y entonces le digo a Él, hágase cargo, pero yo empiezo a mover a todo el mundo. Entonces, quiere decir, no confío en Dios. Salvo que Dios te diga, mira, haz esto y aquello, que lo dice a través de la palabra, porque lo dice, entonces actúas tú. Mientras tanto, si tú dices confiar en el Señor, realmente confía en el Señor. Aparte de eso, en el Salmo 45, versículo 2, dice, eres hermoso, el más hermoso de los hijos de Adán. La gracia está derramada en tus labios. Por eso Dios te bendijo para siempre. Quiere decir esto que tú vas a hallar. Cuando tú estás sumergido en la palabra de Dios, tú vas a hallar gracia delante de Dios y de los hombres. O sea, tú sabrás hablar. Una persona que maneje la palabra de Dios es una persona que habla muy bonito. Es una persona que no se presta a comentarios incorrectos. No utiliza palabras fuertes en su boca. ¿Por qué? Porque no requiere de ello para hacerse expresar. Y necesita, esa persona al utilizar la palabra de Dios, dejarse llevar por la presencia de Dios, se ve agradable a Dios. Las palabras de Dios son agradables. Si tú te pones a leer, son unas palabras que dice que son dulces como la miel. Así de deliciosas son. Entonces, cuando tú te sumerges en la palabra de Dios, tú hallas gracia porque tú vas a hablar en el lenguaje de Dios. Cierto que cuando tú encuentras una persona que se compagina en la forma como tú hablas, tú te sientes súper bien. Imagínate tú hablando en la misma forma, en el mismo lenguaje, las mismas intencionalidades y demás del Señor. Yo creo que es algo maravilloso y de verdad
hayas gracia delante del Señor porque le dice las cosas que necesitas decir, no solamente a Dios, sino también a las personas. Y dice, ay, tan agradable que es hablar con esta persona. Tiene que ver con la gracia que Dios te da cuando estás sumergida en la presencia de Dios. Pero en el Salmo 105, versículo 8 nos dice que ni aunque pasen 1000 generaciones, se olvidará de las promesas de su pacto. O sea, que el Señor en su palabra nos va a dar muchas promesas. Dentro del estudio que yo hago, generalmente hay 5 puntos que yo manejo, pero uno de esos puntos que yo manejo es la promesa. Porque como es hermoso, de verdad, en todo el proceso del estudio de la palabra, siempre el Señor te promete algo. Y es hermoso, no importa que no lo diga directamente, lo deja ahí implícito, o sea, para que tú te des cuenta que Él está contigo, que si tú haces algo que Él te dice, Él va a estar allí para bendecirte. Porque Él es así, Él es un Padre hermoso, Él es un Padre amoroso. Si tú te portas bien, el Señor te bendice. Si tú haces las cosas que Él te dice, Él te va a bendecir según la situación que tú estés trabajando. Entonces, vas a contar con las promesas de Dios y te aseguro que lo que Él dice, Él lo cumple. Podemos ver que a través de la historia Él ha dicho cosas y si el pueblo hacía las cosas, el Señor cumplía sus promesas. Si tú nomás ahorita tú empiezas a decir algo y a pedir algo con base en la palabra de Dios y que sea, ojo, que sea realmente esa palabra conforme a la voluntad de Dios, te aseguro que esa promesa que el Señor te da se va a cumplir. ¿En qué momento? En el momento justo. No es antes, no es después. Uno siempre quiere ya, pero eso es nuestra impulsividad. No, es en el momento justo. No es ni antes, no es ni después, sino en el momento en que tú, al recibir esa bendición, la vas a saber aprovechar y podrás realmente cumplir el propósito de que sea para bien de tuyo y de las demás personas que te rodean. Y aparte de contar con promesas, en Juan 8, versículos 31 y 32, nos dice algo muy claro. Realmente cuando tú eres una persona que guarda los mandamientos, que guarda las enseñanzas del Señor, tú vas a ser un discípulo del Señor. Y tengamos claro esto. Muchos se dicen decir discípulos del Señor porque van y oran mucho, pero uno les pregunta la palabra y no conocen la palabra. Mire lo que dice Juan. Dice: decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él. Si os mantenéis en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces aquí el Señor nos está diciendo, o sea, solo si nosotros permanecemos, y permanecer es amar, ¿sí? Permanecer. Yo amo la palabra, yo obedezco la palabra, yo investigo la palabra. O sea, si yo permanezco estoy ahí todo el tiempo, estoy interesado en conocerla, en aprenderla, en grabarla, en investigarla, en profundizarla, ¿sí? Si yo permanezco en la palabra, seré verdadero discípulo del Señor. O sea que si tú has querido decir que tú eres discípulo del Señor, o sea, has aprendido mucho, pero tú no te sumerges en la palabra de Dios, el Señor te va a cuestionar, porque para que seamos discípulos del Señor, nos va a hablar a través de su palabra y nosotros vamos a identificar. Y yo podré hablar con mi Padre a través de la palabra. Y yo sé que sí se puede hacer, porque en la oración uno utiliza la palabra. El Espíritu Santo lo lleva a uno y uno utiliza palabras que están escritas en la palabra de Dios, precisamente para que nos comuniquemos bien con Dios. Entonces es muy necesario que nosotros aprendamos a ser discípulos del Señor, solo si permanecemos en el Señor, en la palabra de Dios.
si permanecemos en la palabra de Dios. Y además otra cosa que te dice, conoceréis la verdad. O sea que si tú no conoces la palabra de Dios, no vas a saber cuál es la verdad que está circundando tu vida. Porque el mundo nos da muchas mentiras. Acordémonos que en el mundo manda Satanás, y Satanás es el padre de la mentira. Entonces, cuando nosotros permanecemos en la palabra de Dios, vamos a conocer la verdad. Y si tú conoces la verdad, eres libre de la esclavitud que el enemigo ha manejado en tu vida, por la cual te domina, por la cual te lleva angustias, por la cual te lleva depresiones, por la cual te lleva problemas, por la cual estás perdiendo tu familia. O sea, te libera de esa mentira que el enemigo te ha vendido, y que a través de la palabra de Dios podrás tomar autoridad y dominar las circunstancias. Porque el Señor dijo que nosotros habíamos sido creados a imagen y semejanza de Dios para que nosotros gobernáramos, ¿sí? Gobernáramos sobre este mundo. Por el pecado hemos caído en esclavitud. Qué diferencia tan impresionante. Pero si nosotros nos sumergimos, permanecemos en la palabra, vamos a volver a tomar nuestro lugar de poder, tomar control y ser libres de todas las ataduras del enemigo. O sea, creer que nuestra familia es libre, creer que las circunstancias que se están dando son falsas y que yo puedo llegar a la libertad. Y mi libertad es realmente trabajar por mi salvación y dar el testimonio para que mi familia también pueda decidir por la libertad y llegar a salvación. O sea que es muy importante que nosotros veamos que la palabra de Dios nos protege, nos permite ser escuchados, nos da protección a nuestras familias, nos permite hallar gracia delante de Dios y de los hombres, nos lleva a contar con las promesas del Señor, y además de eso nos hace sus discípulos libres. Entonces, vamos a entrar en oración, porque yo quiero que tengas presente algo. Cuando nosotros desconocemos la palabra de Dios, ¿sí? Nosotros buscamos al mundo para solucionar problemas. O sea, no estás buscando al que ha hecho la vida, estás buscando al que nos ha quitado la vida. Y ese que nos ha quitado la vida no nos va a dar vida, nos va a seguir engañando para seguir teniéndonos esclavos. O sea, estamos buscando el camino incorrecto. Hemos pensado que hemos buscado a Dios, pero no hemos buscado a Dios. Hemos buscado al enemigo, donde hoy hay personas que nos han hecho mucho daño. Aparte de eso, si yo no busco la palabra de Dios, quiere decir que yo desconfío de Dios. Yo tengo que ser consciente de que yo tengo que reconocer que estoy desconfiando de Dios. Cuando yo no quiero leer la palabra, cuando yo no la quiero buscar, la disculpa, sí, no la entiendo. Claro, el enemigo te hace creer eso. Esa es la mentira para que tú no seas libre. A él no le interesa que tú seas libre. Entonces, cuando tú estás, que no quiero estudiar, que no quiero sacar provecho, investigar la palabra, conocerla, quiere decir que tú desconfías de Dios. Si dices creer en Dios, entonces busca la palabra de Dios, porque de resto estás desconfiando de Dios, y es importante que seas claro en eso. Y pedirle al Señor que sea Él quien nos ayude a abrir nuestro entendimiento y que nos dé esa hambre por su palabra, que nos dé esa hambre por su palabra, o sea, que queramos comer su palabra y nos dé sed de su presencia. Porque realmente cuando nosotros no queremos estar en la presencia del Señor, no nos quita la sed, no nos quita esa angustia, esa preocupación, eso es como que nos quemara. Eso es no estar en la presencia de Dios, y todo porque no queremos comer de la palabra de Dios. Acordémonos que la palabra de Dios es el pan vivo bajado del cielo. Entonces vamos a presentarnos al Señor y vamos precisamente a decirle: Padre, perdónanos. Padre, perdónanos. Perdónanos. Tú sabes cuántas veces he tenido dificultades.
Y veo en ese momento muchas mujeres que tienen problemas con su pareja, con sus hijos, con las finanzas, algunos hombres. ¿Cuántas veces, Señor, ante estos problemas, Señor, que nos han desubicado, que nos han descontrolado, nosotros hemos buscado a las personas, Señor, hemos buscado instituciones, hemos buscado profesionales de la salud mental, hemos buscado hasta la brujería, Señor, hasta la brujería, Padre. Hemos buscado bebedizos, Señor, para solucionar los problemas, para solucionar. Perdónanos, Padre, perdónanos, porque mucho te ofendemos, Padre, porque mucho te ofendemos. Señor, mira todos los corazones, Padre Santo. Mira los corazones de todas las cosas que han hecho, han peleado, han golpeado, hasta se han herido, Señor, por tratar de solucionar las cosas desde las fuerzas humanas, pero no hemos buscado tu presencia, Dios. No hemos aprendido a depender de ti, Señor, perdónanos. No hemos aprendido a buscar tu consejo, Señor, no. Buscamos que esta o aquella, que la vecina, que mi mejor amiga. Y hasta en el licor, Padre Santo, hemos buscado soluciones, Señor. Tú conoces cada corazón, Dios. Tú los conoces, Padre. Perdónanos. Perdónanos, Padre Santo, por no buscarte a ti, tu consejo a través de la palabra, Señor. Perdónanos porque ha sido la disculpa y es la pereza, Señor, la pereza. Porque tenemos la disculpa de que el trabajo y que el cansancio y que tantas cosas, pero la verdad, Señor, sí tenemos tiempo para ir a hablar, para ir a ver televisión, para estar en las redes, para estar averiguando chismes. Señor, perdónanos porque no hemos sacado tiempo para ti. Pero sí tenemos muchos problemas, Señor, y buscamos al mundo. Buscamos profesionales, queremos soluciones inmediatas, Señor. No te buscamos a ti, Padre. Perdónanos. Perdónanos porque eso significa, Padre, realmente que no confiamos en ti. Que no te conocemos, Padre, no te conocemos. No hemos tenido un encuentro contigo, amado Rey. No hemos tenido ese encuentro contigo. ¿Cómo te conocemos si no te buscamos, Señor? Perdónanos. Perdónanos porque hemos sentido gran vacío en el corazón. Y aunque nos dices que tú eres quien llena el corazón, Señor, ¿cómo vamos a hablar con alguien que ni vemos, Padre? ¿Cómo vamos a hablar y a sentir a alguien, Señor, que no escuchamos? Perdónanos, Padre. Perdona nuestra indiferencia contigo y nuestra desconfianza, porque es verdad, buscamos, Señor, el mundo. Buscamos al mundo, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Dios. Te pedimos, Padre Santo, por tu misericordia, Dios. Danos tu misericordia. Y ayúdanos, Señor, necesitamos realmente conocerte, necesitamos realmente tener un encuentro personal contigo, necesitamos, Padre Santo, que tú nos des hambre, Señor, hambre de tu palabra, que deseemos conocer tu palabra, Señor. Necesitamos estar en tu presencia, danos sed, Señor, de tu presencia, Dios. Sed de tu presencia, Dios, te pedimos, Señor misericordioso. Ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos para que en nuestro interior haya esa hambre por tu palabra, esa hambre por el pan vivo, Señor, esa hambre por conocerte, esa hambre por saber de ti, Señor. Esa hambre para estar cerca de ti, Padre.
De verdad, que podamos tener un encuentro personal contigo, que para nosotros sea un gran anhelo hablar contigo, Padre. Que sea más anhelo hablar contigo que cualquier cosa sobre esta tierra, Señor. Que sea nuestro deseo encontrarnos siempre junto a ti, a través de tu palabra, Señor. Padre Santo, gracias. Gracias por lo que hoy nos dices. Gracias porque estábamos equivocados, Señor. Estábamos equivocados al buscar las cosas del mundo para solucionar problemas que tú puedes solucionar tan fácilmente, Señor. Necesitamos aprender de ti. Gracias, Padre Santo. Gracias por lo que hoy tú nos enseñas. Hoy, Padre Santo, te alabamos y te bendecimos. Hoy te damos la gloria, Padre eterno. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Lo que hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, si te ha gustado este tema, te invito a compartirlo con aquella persona que consideres que merece este mensaje. Y no solamente eso, danos un like en este video para ayudarnos en nuestra misión de seguir dando a conocer el mensaje del Señor. Y bueno, también puedes dejarnos un comentario allí en las redes, frente al tema, frente a aquello que te gustaría de pronto tratar, o si quieres contactarnos para algún tipo de asesoría, con mucho gusto también. Y bueno, también voy a dejar unos videos que puedan complementar un poco el tema que hoy tratamos, para que disfrutes aún más y profundices más sobre este tema. Dios te bendiga, y confiando en el Señor, nos vemos la próxima semana.